damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos permites este tiempo para poder reunirnos, para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de este libro de Esdras, Señor, que podamos disponer este tiempo para estar atentos a tu voz, para escucharte, Señor, y que podamos entender las cosas que vamos leyendo, que si hay alguna parte que se nos hace complicada, podamos escucharte a ti, podamos entender qué es lo que tienes para nosotros, Señor, y que de lo que vamos a aprender hoy podamos salir fortalecidos, que podamos aplicarlo también en nuestras vidas, Señor, y que también podamos compartirlo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, te pedimos también por los que van a entrar o todavía no van a entrar o quizás no van a poder entrar el día de hoy, que los guardes, que los fortalezcas, Señor, que los ayudes a seguir perseverando en el estudio de tu palabra, Señor. Y te damos nuevamente gracias por este tiempo, lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, empezamos. Cuarta semana. Cuarta semana, página 53. Todos tienen el libro, ¿no? María, ¿ya lo tiene? Súper. Introducción. ¿Qué harías si tu enemigo más temido se acercara a ti y alegremente supliera una necesidad económica en tu vida? ¿Qué harías si un no creyente bien conocido te anima fervorosamente a continuar en tu trabajo con el Señor? ¿Usa Dios a nuestros enemigos y a los no creyentes en nuestra vida para suplir nuestras necesidades y para ayudarnos a cumplir con su obra? Veamos qué dice la Biblia al respecto. Ya, hoy vamos a ver dos partes importantes en el libro de Esdras. Con el capítulo 6 acaba la construcción del templo y, y desde el que termina el capítulo 6 hasta el capítulo 7 hay un espacio de más o menos unos 30 no 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Y en medio de esos dos ocurre los eventos de este, ¿no? Entonces, primero vamos a acabar con la parte de la construcción del templo, que es el capítulo 6, y luego vamos a checar qué te digo. Em, entonces, capítulo 6. ¿Ya se acuerdan en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Qué nos quedamos en el 5? ¿Qué había pasado en el 5? Nadie de acuerdo. Creo que tenían que, o no, el pueblo que había regresado quería reedificar el templo, o sea, después del tiempo que habían parado, querían volver a intentar reedificar el templo y vinieron los pueblos de la tierra, eh, los asustaron, pero a pesar de eso, ellos, como que tenían la intención de continuar, ¿no? No como la vez pasada. Ujú. Sí, exacto, María. Algo, bueno, sí, por ahí va. Em, sí, esta vez, como dijo María, aparecieron otra vez los pueblos de la tierra, específicamente Tatnai, que era el gobernador de esa región, y pues otra vez intentó amenazarlos, asustarlos para que dejen de construir el templo. Pero esta vez los ancianos y el pueblo reaccionaron de una forma diferente. Siguieron construyendo y más bien lo que hicieron fue enviar una carta al rey, que en ese tiempo era Darío, rey de Persia, explicándole toda la situación y cómo había sido cuando Ciro los envió y toda la cosa. En eso nos quedamos en el 5. Entonces, aquí en el capítulo 6 vemos que lo primero que ocurre en el versículo 1 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. ¿No? Porque el pueblo de Israel en la carta que le hace a Darío, le explican que el rey Ciro había dado la orden hace unos años de que vayan y construyan el templo, ¿no? Entonces Darío lo primero que hace es buscar esa acta, ¿no? Esa carta que había escrito Ciro autorizando todo eso. Y efectivamente la encuentra, ¿no? Entonces,
Em, a partir de ahí, Ciro comienza a dar una serie de órdenes. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Perdón, Darío empieza a dar una serie de órdenes. ¿Qué es lo que dice Darío en esta acta que hace, en esta carta? Primero le dice a Tatnai que en el versículo 7 que deje que se haga la obra de la casa de Dios. Ujú. Exacto, lo primero le dice a Ternay que se quite, ¿no? Que se saque, que los deje hacer la obra. ¿Por qué? Recordemos, ¿quién era Tatnai? ¿Y qué es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel? ¿Quién era? ¿Y quién era por qué lo mencionan ahí? Era el gobernador del otro lado del río, dice acá, ¿no? Ujú. Oí algo más Y recuerden qué era lo que había intentado hacer con el pueblo. antes, Intimidarlo, ¿no? Exacto, intimidarlo, ¿no? intimidarlo. Y sobornarlo también me parece, no me equivoco. Y había hecho un montón de cosas. Sobornar a los consejeros, intimidar al pueblo, un montón de cosas para que no se construya el templo. Entonces, lo primero que dice Darío, la primera orden que se le da a Tanaí, es que deje que se haga la obra, ¿no? En versículo 7 dice, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¿No? Entonces, acuérdense de algo, un detallito importante, que no sé si se acuerdan. El pueblo a estas pueblos de la tierra, el pueblo de Israel, les tenía miedo. No sé si se acuerdan, que habíamos visto que estaban atemorizados, que les tenía miedo. Y la primera vez que los atemorizan, que los pueblos de la tierra van a asustarlos, ellos dejan de construir y dejan de construir por muchos años, ¿no? Dejaron de construir el templo por un montón de tiempo, eh, por miedo, ¿no? Y no hicieron nada más, simplemente dejaron de construir, ¿no? Hola Eli, ¿cómo estás? Esta segunda vez van donde el rey, pues, lo que debieron haber hecho la primera vez, y el rey lo que hace, bueno, movido por el Espíritu de Dios, es ayudar al pueblo, ¿no? Y decirle más bien a los pueblos que estaban alrededor que los deje construir, ¿no? Entonces, algo que me preguntaba y me preguntaba también el libro, era qué hubiera pasado si desde el inicio el pueblo de Israel hubiera hecho esto, hubiera seguido construyendo y hubiera dejado que Dios obre. Ya hubieran terminado antes de reconstruir el templo, Ujú. años antes, ¿no? Exacto, no hubieran terminado mucho antes. Y esto lo hicieron, recuerden, porque tuvieron miedo, por más de que Dios les había dado la orden de que vayan, tuvieron miedo y en vez de buscar la guía o dirección de Dios, simplemente dejaron de hacerlo, ¿no? Por miedo. Esta vez buscaron la guía de Dios a través del rey Darío y ni siquiera tuvieron que ir o citarlos o que vayan a defenderse, nada, simplemente Darío vio la orden de Ciro y dio otra orden de que los dejen construir. No, o sea, no les tomó nada de esfuerzo, simplemente pasó. Dios permitió que pase, ¿no? En- entonces, no se queda simplemente ahí, sino que van pasando cositas y el rey Darío va dando órdenes y leyes eh, que pueden ser un poquito interesantes, ¿no? Em, entonces, bueno, en el 7 vemos que les deja que sigan construyendo. ¿Qué otra orden da el rey Darío? En el versículo 8
dice que las que la hacienda del rey que estaba al otro lado del río, que tenía tributo, les sean dados a los ancianos los gastos de la obra. Exacto. Vemos que no solamente los deja construir ya, sino que parte de los tributos que deberían ser para el rey se los da al pueblo de Israel para ayudarlos a seguir construyendo. ¡Wow! O sea, encima de que los dejan construir tranquilos y en paz por orden del rey, el rey mismo les da de su dinero, que le correspondía al rey, para que sigan construyendo. Se da a los ancianos. Y, y no solo eso, sino que dicen en el 9 que lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, eh, que se los den a los sacerdotes de Jerusalén, ¿no? Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y algo interesante que dicen en el 10 es para que ofrezcan sacrificios agradables y oren por la vida del rey y por sus hijos. ¿Qué nos eso del impacto que había tenido toda esta obra en el rey? ¿Qué estaba haciendo ahí Darío? Se estaba protegiendo porque tenía temor o sea, él sí tenía miedo, ¿no? Del Dios de Israel, ¿no? Y, y lo reconocía también, ahí reconoce prácticamente que Dios es el Dios de los cielos. Sí, porque lo dice, ¿no? Y Exacto. para esos tiempos era bien difícil que un rey reconociera algo así. Ujú. Y recuerden que para eso era común el politeísmo, ¿no? Cada nación tenía no solo uno, sino un montón de dioses, ¿no? Y Darío está reconociendo a Dios, ¿no? Le dice Dios del cielo, del trigo, sal, del vino y del aceite. Después le dice el Dios del cielo otra vez. Como que lo reconoce por ciertas cosas, pero lo reconoce como Dios, ¿no? Em, Ahora, lo que haya podido pasar después con Darío y Dios personalmente, eso ya es otro tema, pero de hecho que todo esto que está pasando tuvo un impacto en la vida personal de Darío, ¿no? Así como pasó con Ciro, que Dios movió su corazón, eh, y eran persas, ¿no? O sea, no eran del pueblo de Israel, eran reyes persas, que no habían crecido conociendo a Dios, que habían crecido en una cultura pues, politeísta. Pero a través del pueblo de Israel y a través de ver lo que estaba pasando con Israel y ver todo lo que Dios permitía con Israel, reconocen a Dios, ¿no? Reconocen que hay un Dios que existe, que es real. Y bueno, lo que pasa después entre Dios y ellos ya es otro tema, ya es su tema, pero por lo menos hay un impacto, ¿no? Y eso, pasándolo en nuestras vidas también, es cómo nosotros, nuestras vidas, impactan en las personas que tenemos a nuestro alrededor y cómo podemos mostrar a Cristo con las personas que no lo conocen, ¿no? Una vez un pastor mío me dijo, quizás tú seas lo más cercano a Cristo que otras personas van a estar. No, y eso me impactó mucho, ¿no? Porque me estoy pensando en amigos, compañeros de trabajo, jefes, familiares que no conocen a Cristo. Quizás nosotros seamos lo más cercano que ellos van a estar de Cristo. Entonces, ¿cómo estamos reflejando eso? ¿No? Quizás lo más cercano que estuvo Darío de Dios era el pueblo de Israel, ¿no? Y si Israel estuvo ahí, de hecho que impactó la vida de Darío y de otras personas del pueblo persa, ¿no? Em, y había un propósito también, no solo con el pueblo de Israel, sino que otros pueblos conozcan a Dios y reconozcan a Dios, ¿no? Entonces, es algo interesante que Darío da todo esto y también pide que oren por él, ¿no? Que ore por su vida y por su familia, ¿no? Em, Interesante. Bueno, detallito. Em, ¿Qué más? ¿Qué pasaba si alguien desobedecía esta orden que estaba dando Darío?
Bueno, aquí dice, ¿no? Que cualquiera que altere ese decreto, dice, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por eso. Esa era Ujú, la sanción, ¿no? Que iba a haber al que desobedecía o estaba en contra. ujú. Exacto, ¿no? Había un castigo ahí fuerte, ¿no? Una maldición, digamos, que estaba dando Darío para los que no dejen que se construya el templo, ¿no? Entonces ahí podemos ver un obrar de Dios bastante fuerte en permitir que su pueblo termine de construir el templo ya de una vez por todas, ¿no? Estaban con la autorización del rey y siendo protegidos por el rey con un decreto, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué hizo Tatnai y los pueblos de ahí alrededor? En el 13 dice, ¿no? Entonces Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Seti-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Dario había ordenado, o sea, todo lo que él había ordenado. ¿Mm? Exacto, ¿no? Entonces, póngase a pensar que este Tatnai y los otros de ahí, lo que buscaban era, no bueno, sí, en cierta parte destruir al pueblo, no dejar que vivan ahí, no dejar que construyan el templo. Y ahora, a través de todo esto, no solo los están dejando construir, sino que los están proveyendo económicamente para que construyan. Y en cierta forma los están cuidando para que construyan, ¿no? Entonces, una pregunta interesante que hace el libro aquí es, ¿Dios usó a un hombre que deseaba ver la obra de Dios detenida para proveer para su obra? ¿Podría Dios usar a alguno de tus enemigos o aquellos que les gustaría ver que dejes de trabajar para el Señor como canales para tu provisión? Sí, ¿no? Aquí nos muestra lo que ha pasado con estos reyes, ¿no? Que el Señor, que Dios es soberano y que puede usar a cualquiera para continuar con su plan. Ujú. Exacto, ¿no? Dios podría usar a personas no cristianas para animarte en tu fe. Sí, Para ¿cómo? sustentar también. Sí, para proveerte, para ayudarte, para animarte, a seguir creyendo. Eh, sí, y es medio raro, pero pasa, a mí me ha pasado, yo lo he visto con personas que no son cristianas, que de alguna forma Dios les ha usado para animarme a seguir confiando y sostenerme más en el Señor, ¿no? Y es lo que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel, ¿no? El Darío, no era israelita, y Tatnai, que era enemigo de Israel, estaban proveyendo para que se construya el templo, para seguir con la obra del Señor, ¿no? Entonces, vemos aquí también la provisión del Señor con el pueblo de Israel, ¿no? Que por más de que ellos hubieran estado asustados y atemorizados, y de que probablemente tenían mucho miedo de que estos pueblos los iban a matar, los iban a destruir si ellos seguían construyendo, se aferran al Señor, siguen obedeciendo al Señor, y Dios los cuida en medio de todo eso, ¿no? Los provee. Entonces, pasándolo a nosotros, cuando Dios nos manda a hacer algo, no sé, alguna obra, algún ministerio, algo que estemos haciendo para el Señor, probablemente nos surjan dudas, ¿no? Nos podrían surgir temores por cosas que van pasando. Pero recordemos que Dios, si nos da esa misión, nos da esa tarea, Él también va a proveer, ¿no? Y no solo económicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, anímicamente, de todas las formas, ¿no? Mm, porque nosotros también somos como el pueblo de Israel, muchas veces, ¿no? Dios nos manda a hacer algo, sale alguito mal, por más chiquito, y nos desanimamos. Y ya no queremos, decimos, no, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué? No. ¿Será que Dios de verdad me está mandando a hacer esto? ¿O qué pasa? No sé, Dios no me va a cuidar, tengo miedo. Nos pasa como el pueblo de Israel. Yo no creo que nosotros somos iguales al pueblo de Israel.
Pero recordamos que Dios provee siempre, ¿no? Y Dios ahí fue muy paciente con el pueblo de Israel. Esperó cuántos años que se detuvieron. Obviamente entraron ahí los profetas a animarlos a que sigan construyendo. Em, pero Dios los cuidó en medio de todo eso, ¿no? Porque el pueblo, los pueblos de la tierra no los destruyeron, no los mataron, los atemorizaron, pero no les hicieron nada, ¿no? Y cuando ellos ya otra vez confiaron en el Señor y se quedaron y siguieron obedeciendo, Dios los cuidó a través de Darío, ¿no? Entonces, pensemos y recordemos siempre eso, cuando hay algún cargo, alguna misión de parte de Dios, que Dios siempre va a proveer de todas las formas, aunque nosotros lo veamos imposible y parezca que no se puede, no hay forma de que salga de esta, Dios siempre, siempre va a estar ahí y siempre va a proveer para todo y en todo aspecto. Vale, entonces hasta ahí, todo claro, dudas, preguntas, comentarios, quejas. ¿Todo bien? ¿Les chocó esa parte? Bueno, el pueblo termina de construir el templo. ¿Y qué hace el pueblo cuando terminan de construir? ¿En qué fecha terminan de construir? Ahí dice. A ver, en el versículo 15 dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, dice. Y luego de eso, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, ¿no? De los 70 años, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, ¿no? Una dedicación. ¿Mm? Una dedicación. También dice que celebraron dos fiestas. Sí, la fiesta de los tabernáculos, me parece. Sí. Mm. La Pascua Ah, Pas- no. Sí. y la fiesta de los panes sin levadura. Exacto. Pascua y panes sin levadura. Ya. Em, ¿Eso bueno, es sí, aparte de lo de los tabernáculos, Carlos, o es adentro de eso? es otra fiesta. Es otra, Eh, ¿no? ¿Recuerdan la página 40 y 41? Hay un cuadrito de hebreos. Ah, Celebraron la vez anterior, ¿Qué dice? ¿Qué dice? celebraron la fiesta de las, la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Ese es el mes de Tisri, que es más o menos. Ay, Ah, y eso fue antes, entonces. perdón. Sí, primavera y otoño. Y esta vez están celebrando Pascua. Bueno, vale. La Ahí Pascua ya lo vi. se va a celebrar cuando el pueblo sale de Egipto, recordando que se pintaron los teles de la puerta con sangre de un corderito, representaba a Cristo. Y los panes sin levadura, que era una fiesta en la que se odiaba todo lo que tenga levadura, todo lo leudado, porque eh, en esa fiesta, digamos que lo leudado representaba el pecado. Entonces era como dejar de lado todo eso, tomar todo sin levadura. Em, entonces eso, esas fiestas las celebraban y recuerden que todas estas fiestas, Dios las puso ahí con el propósito de recordarle algo específico al pueblo de Israel, ¿no? O darle una promesa o algo. En el caso de la Pascua era, uno, recordar que Dios los sacó de Egipto, que siempre recuerden eso, y dos, la promesa de que Cristo iba a venir, porque la sangre de ese corderito representaba a Cristo, el sacrificio que iba a ser el Señor y que Él iba a morir por nosotros. Y bueno, la fiesta de los panes sin levadura era una amonestación, un recordatorio que debían dejar el pecado, no que debían permanecer puros, limpios y no pecar. Entonces, cada fiestita y cada cosita ahí que aparece en el Antiguo Testamento, que hacían los judíos, tiene un propósito, no simplemente de que a Dios se le ocurrió y ya, sino la mayoría son para recordar cosas, para que el pueblo recuerde cosas, porque somos muy olvidadizos. Entonces,
Entonces, era importante que recuerden, siempre recuerden. Ahora, el chiste de la fiesta no era la fiesta en sí misma o la celebración en sí misma, sino lo que significaba la promesa de Dios, el recordatorio de que Dios te cuidaba, en este caso era alejarse del pecado, o algo. No era específicamente que los panes sin levadura tengan algo especial, sino era un recordatorio, era lo que significaban esos panes, ¿no? Más si lo trasladamos a nosotros ahorita, por ejemplo, en la Santa Cena, no es que la copa y el pan tengan algo en especial por sí mismos, sino que recuerdan, son un recordatorio, una forma de denunciar lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio de Cristo. Entonces, más que las cosas en sí mismas, es lo que significa y el recordatorio que se nos hace para nosotros como cristianos. Vale, entonces el pueblo celebró estas dos fiestitas. Y el versículo 22 dice, celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿No? Entonces ahí el pueblo también reconoce que si el rey de Asiria los había ayudado con todo eso era porque Dios lo había permitido, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando el pueblo es cautivado y se va a Babilonia por Nabucodonosor, ¿cuál era el propósito de todo ese castigo? Era simplemente castigarlos porque se portaron mal. Quería que se arrepienta el pueblo. Que se arrepiente el pueblo. Exacto. Y según lo que vemos aquí en estos versículos, ¿se logró ese objetivo? Bueno, finalmente sí, ¿no? Pasando varias etapas ahí de sus miedos y temores, pero al final sí. Ujú. Sí, exacto. Y eso que dice esta hermana también es algo interesante, ¿no? Que hubieron bachecitos en el camino, ¿no? Porque cuando recién regresan, están con toda la alegría y reconocen a Dios y todo, pero de nuevo tienen miedo y otra vez se apagan, luego otra vez arriba, otra vez abajo, ¿no? Bien, como, no era una línea recta, sino que habían como pequeños bachecitos, ¿no? Pero finalmente el objetivo del castigo estaba ahí, ¿no? Por más de que hayan habido problemitas en el camino, el pueblo estaba reconociendo a Dios, había reconstruido el templo, estaban reconociendo quién era Dios, que Dios los había ayudado en todo ese tiempo, y estaban volviendo a celebrar las fiestas tradicionales que no se habían celebrado por 70 años, mientras habían estado cautivos. Entonces, vemos que sí había una transformación en el corazón del pueblo. eh, y que justamente por eso es que Dios permite todo ese castigo, ¿no? Esos 70 años en Babilonia. Entonces, ahí acaba la primera parte del libro de Esdras. Y a partir de aquí, en el capítulo 7, empieza ya la segunda parte, ya entra Esdras. Si se dan cuenta, hasta ahorita ni se ha mencionado a Esdras. Hasta ahorita, el que estaba dirigiendo toda esta reconstrucción, ¿se acuerdan quién era? ¿Se acuerdan? Zorobabel. Zorobabel y Jesús, me parece, ¿no? Sí. Exacto, ellos dos. ¿Verdad? Zorobabel y Jesús. Eran los dos, más Zorobabel, ¿no? Pero Jesús también estaba bien. Es importante recordarlo. La primera grupo que regresó fue para reconstruir el templo y estuvo liderado por Zorobabel, ¿no? Luego de eso, esta es la primera misión, digamos, que es reconstruir el templo. Luego de eso, va a regresar otro grupo grande junto con Esdras, que es lo que vamos a leer aquí a partir del capítulo. Y para que sepan, luego después va a regresar otro grupo, pero ya con Nehemías, que es lo que vamos a ir viendo en el camino. Son como tres grupos grandes que regresan. El primero es con Zorobabel por el templo,
segundo con Esdras para reconstruir la ciudad y el tercero con Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Vale, entonces, en capítulo 7. Capítulo 7. Si se dieron cuenta, si leyeron hasta en el capítulo 7, en el cuarto día nos dice que marquemos unas cositas en específico. En la casa de Dios, que ya le hemos venido marcando, los mandamientos o la ley, que es algo nuevo ahora hasta ahorita. La palabra decreto, la mano del Señor estaba sobre él, y cualquier frase relacionada con el tiempo, que las cosas con el tiempo sí las hemos ido subrayando. Entonces, estas nuevas marcas aparecieron acá em, para, bueno, para que las vayamos marcando a partir de ahora, de este capítulo 7. Y obviamente a Esdras, ¿no? Entonces, ahora sí vemos que se menciona un montón a Esdras. Ahora sí aparece Esdras en ese. Ahora, según lo que nos dice el capítulo 7, Esdras, ¿de, de dónde viene? ¿Quién es su familia? Su tatara, abuelo. ¿Quién era? Aarón, el primer sacerdote. ¿Mm? Exacto, muy bien, María. Aarón, él era descendiente de Aarón, ¿no? De toda esa familia. Que dice también que era sacerdote, me parece. Ujú. Esa era otra cosita. ¿Quién era Esdras? ¿Qué nos dice este capítulo sobre Esdras? ¿Quién era Esdras? Era un escriba ¿Mm? diligente en la ley de Moisés. ¿Mm? En ¿Hay algo? versículo 6 dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. ¿No? Perfecto. ¿Hay algún otro detalle que se nos dé sobre Esdras? ¿Otra descripción? En el 7 el inicio, ya mencionaron lo de hijo, ¿no? Hijo de Saraías, eso. Mm, Bueno, sí, su familia. Familia, ¿no? ¿Mm? ¿Hay algún otro detalle que se nos dé de Esdras? Bueno, que la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, ¿no? ¿Ya? Una cote, ¿no? La Ujú. mano, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ya, muy bien. ¿Y se nos dice por qué? mm. Sí, en el 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Mm? Exacto, ¿no? Entonces este Esdras no era cualquiera, ¿no? Era un sacerdote, escriba, perdón, que era muy diligente en la ley de Moisés, que sabía un montón, que la obedecía y que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Para que lo entiendan? Escudriñar, que escudriñaba la palabra. La estudiaba, la escarbaba, le aprendía todo lo que Carlos, podía. pero si debemos darle a Esdras un título, ¿qué sería? ¿Profeta? ¿Así, algo así? Escriba, Era ¿eh? un sacerdote, ¿no? Era un Sacerdote. sacerdote. Oficialmente, Sacerdote. escribas eran los que transcribían las leyes. Mm. En el versículo 12 dice, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Básicamente su función era esa, ¿no? Aparecen bastante, como saben, no había PDFs en ese tiempo y se escribía dos y la función de los escribas era pues transcribir la ley de Moisés palabra por palabra, cosita por cosita y eso se iba transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo para que los rollos viejos se deterioraban obviamente, se pudiera mantener siempre la ley y pueda ser conocida por las futuras generaciones. Esa era la función de los escribas. Entonces, por eso conocían un montón, porque la tenían que leer y transcribirla, ¿no? Y no sé, bueno, si son estudiantes, si han estudiado la forma que yo estudio, por ejemplo, a mí me ayuda bastante transcribir las cosas, escribirlas a mano porque me ayuda a memorizarlas. Un recurso de estudio. Pero
el hecho de transcribir te ayuda a retener mejor la información. Entonces, imagínate a Esdras ahí transcribiendo pues, toda la ley de Moisés, Levítico, números y todo esto, transcribirlo a mano, ¿no? Esa era la función de los escribas. Y obviamente también sacerdote, ¿no? Ahora, él había propuesto en su corazón como vimos, inquirir la ley de Jehová, que es no solo leerla, sino estudiarla a fondo. También dice cumplirla, o sea, obedecerla y enseñarla a él, ¿no? O sea, mira el nivel de compromiso que tenía Esdras con Dios y con el pueblo de Israel, ¿no? Él creo que entendía bastante el privilegio que tenía de poder tener acceso a la ley y poder no solo tenerla y poder estudiarla y poder escribirla, él entendía la responsabilidad que se le había dado con eso, ¿no? Porque ahí, para estar en ese puesto no era cualquiera, era gente muy preparada, muy estudiada, y él entendía eso y se había propuesto estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás, ¿no? Era lo que él se había propuesto hacer por eso. Entonces, miren todo lo que dice sobre eso, la Biblia. Entendiendo ese contexto de quién era Ezra, ahora sí vamos a todo lo demás. Si ven, si se acuerdan, había un cuadrito en la página 46 donde estaba una línea de tiempo de todo lo que había pasado. No, si se acuerdan, ahí en el inicio de la línea de tiempo está Ciro, cuando Zorobabel regresa y comienza la edificación del templo. Y en el año sexto del rey Darío, que sale en el 516, se termina el templo, ¿no? Ahora, de aquí hay una pausa en Esdras, que son los 60 años que hicimos entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Al rey Asuero nos lo estamos saltando por ahorita, pero cuando leamos Esther vamos a ver lo que pasó ahí en medio. Y aquí en el reinado de Artajerjes, que es el rey de Persia en este momento, es cuando se da la orden a Esdras de que regrese, ¿no? En el año 458 antes de. Entonces, em, el rey Artajerjes bueno, le permite a Esdras regresar, pero acuérdense que había habido un impacto en la vida del rey Darío, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Por lo visto, en Artajerjes también, porque él escribe una carta para Esdras, dándole un montón de instrucciones, en las que aparentemente también reconoce a Dios como Dios, ¿no? Entonces, está ahí en el capítulo 7, a partir del versículo 12. ¿Qué podemos encontrar en esta carta de Artajerjes? Bueno, en el versículo 13, ¿no? Dice, bueno, él habla con Esdras y le da una orden, ¿no? Es da una orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, ¿no? O sea, que lo acompañen. Ujú. O sea, tampoco es que los obligue a ir, tampoco es que los vote de ahí, sino que cualquiera que quiera ir contigo, que vaya, ¿no? Claro, no los obliga, pero da consentimiento, ¿no? Está consentimiento de que pueden, no les permite ir. ¿Qué más? ¿Qué más dice el rey Artajerjes? Que está siendo enviado de parte del rey de sus 7 consejeros que Ajá, vayan a Judea y a Jerusalén. exacto. En el versículo 14 también dice algo interesante. Dice, conforme a la ley de tu Dios, ¿no? O sea, Artajerjes también reconocía a Esdras como un estudioso de la ley de Dios. Igual que lo hizo Dario, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué le dice Artajerjes? ¿Qué más le dice? Y que llevara también
todo la plata y el oro del rey, que el rey y sus consejeros voluntariamente les ofrecían. Exacto, tienen plata y oro para la casa del Señor, ¿no? Y en el versículo 17 también le da instrucciones interesantes. Le dice, comprarás diligentemente con este dinero becerros y cameros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás en altar en la casa de vuestro Dios. Y también 18, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. ¿No? Entonces les está dando dinero para que compren, para ofrecer sacrificio, y les está diciendo, y también con lo que tengan, con lo que les quede, úsenlo como ustedes quieran, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, acuérdense que es un rey de Persia, ¿eh? Que no es David ni Salomón, es el rey de Persia, que les está dando todo esto, un montón de cosas y libertades para que vayan y sirvan a Dios, ¿no? También le da utensilios para el servicio en la casa de Dios. Versículo 20, todo lo que se requiere para la casa de Dios, que este sea necesario, lo darás a la casa de los tesoreros. ¿Qué más? También le da la orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que pide el sacerdote Esdras, escriba de ahí, se los diera, ¿no? Ujú, Se le conceda prontamente, dice incluso. ujú. Entonces les da también orden a los suyos de que todo lo que requiera Esdras se lo den, todo lo que necesite se lo den. En versículo 24, algo también interesante, ¿qué dice? Ya dice que les hace saber, ¿no? Que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros, que ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta, ¿no? Sino, ah, Exacto, entonces no solamente los están dando un montón de dinero, están dando oro, plata y ofrendas también voluntarias y todo lo que pidan. Y aparte les está diciendo, no, nadie les va a cobrar tributos, ni renta, ni nada, ¿no? O sea, miren todas las facilidades con las que está saliendo Esdras y todo el grupo que ya vamos a ver que después lleva, pero todo lo que Dios está permitiendo, ¿no? Para su obra. Ahora, acuérdense que aquí el templo ya está construido, ¿no? Entonces, ellos están yendo en la orden que da Artajerjes, principalmente para el servicio en el templo. Y ahora vamos a ver en el versículo 25 que también dice algo interesante. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Entonces, ahí también hay una orden de Artajerjes de velar por o sea, el servicio en el templo, pero también al pueblo que vive ahí, ¿no? A los israelitas que ya están ahí, que nombre gobernadores, que en cierta forma como que reconstruyan la estructura del pueblo, ¿no? La ciudad, que nombre gobernadores, que ponga jueces. Y algo interesante que Artajerjes es el que está hablando, le dice, eh, a los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce se le enseña, pues, ¿no? O sea, una persona que no conoce a Dios personalmente le está diciendo, yo creo que lo que deberías hacer es poner gobernadores que conozcan las leyes de Dios, de tu Dios, y si no, se las tienes que enseñar. No voy a Artajerjes, me parece interesante el consejo que le está dando, ¿no? Eh, y si cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro o a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la Jehová que está en Jerusalén. Versículo 27 y 28 ya es Esdras hablando, ya terminó de hablar Artajerjes ahí. Em,
Y Esdras dice algo interesante, ¿no? Bendito Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey. No, también reconoce que si pasó todo eso es porque Dios movió al rey a Artajerjes para que permita todo eso, ¿no? Porque digamos que no es muy normal que un rey suelte a un montón de gente que no pertenece ahí, que los mande de nuevo a su tierra y que les dé un montón de recursos y de plata y de oro para que vayan y encima los aconseje y les diga lo que políticamente deberían hacer, ¿no? No es muy normal que pase. Y Artajerjes lo está haciendo, ¿no? A través de esto, ¿no? Em, entonces Esdras reconoce todo eso, ¿no? Y agradece a Dios y bendice a Dios por eso. Entonces, siguiendo. Ya. Entonces, hasta ahí está claro lo que ha dicho Artajerjes, todo, ¿no? Luego, en el capítulo 8, Esdras comienza a reunir al pueblo y se comienza a nombrar a todas las familias y los hijos de bla, 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 que son un montón, hasta el 15, ¿no? Y si han llegado hasta ahí, ya no sé si han podido llegar, hay un cuadrito en la página 57. Hay un cuadrito que nos dice la cita bíblica, lo que hizo Esdras y qué resultado tuvo, ¿no? Entonces, Esdras recibe esta orden de Artajerjes, este permiso, con todo lo que esto incluye, y Esdras se pone en acción. No, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Versículos del 15 al 20. ¿Qué podemos ver que hace esto? Bueno, lo primero en el 15 dice, Esdras reunió a todos, ¿no? Junto al río que viene a Java y acampamos ahí 3 días, dice. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé ahí a los hijos de Leví, ¿no? Entonces Ujú, también dice que despachó a Eliezer, Ariel, a Semaías, el Natán, Jarik, el Natán, o el Natán, Natán, Zacarías y Mesulán, dice, hombres principales, ¿no? Altísimos al Joirabí y el Natán, hombres doctos. Y los envió a Ido, ¿no? Jefe en el lugar llamado Casif, y puse en boca de ellos las palabras que había de hablar, ¿no? Ahí. Y ahí menciona a los sirvientes del templo, ¿no? En el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. ujú. Ya, ahí. ¿Cuál era el propósito de Esdras con todo esto que estaba haciendo? ¿Qué quería encontrar? Palos. Quería encontrar a hijos de Leví, a sacerdotes que vengan Ah, del tribu de Leví. muy bien, María. Eso mero. Estaba buscando levitas, ¿no? Porque Dios a los hijos de Leví les dio la orden de que sean los sacerdotes, ¿no? De que ellos no iban a tener parte en la división de la tierra de Israel, sino que Dios mismo iba a ser su porción de la tierra. No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, Esdras sabía esto, estudiaba las leyes un montón, y cuando le hijos de Leví para que sean los sirvientes del templo, para que sean los sacerdotes que dirijan el templo. Entonces vemos desde el 15 hasta el 18 y un poquito más, que se pone a buscar, ¿no? Que envía a tal, que los junta pero no los encuentra, que manda a Eliezer, Ariel, bla, 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 y los va buscando, levitas, ¿no? Y en el versículo 20, no, 19 y 20, no, 17 del 18 dice, nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, con sus hijos y sus hermanos, 18, a Sabías y con él a Jesaías, los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20.
Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, los cuales fueron designados por sus nombres. ¿No? Entonces, en el cuadrito, ¿qué es lo que hizo Esdras en estos primeros 5 versículos? Envió a hombres doctos a Ido para que trajesen ministros de Leví, ¿Y cuál fue el resultado? que trajeron a los hijos de Leví y sirvientes del templo, creo. Trajeron a más de 200, Ujú. ¿no? De 200 hijos de Leví, sirvientes, para que puedan ministrar en el templo, ¿no? Entonces, primera chamba ahí que hizo Esdras, lo primero, en el templo, ¿no? Buscar hijos de Leví. Y segundo, versículos 21 al 23. ¿Qué más hizo Esdras? Dice el 21 que publicó ayuno junto al río Ahava. Ujú. ¿Por qué? Para afligirlos delante del Dios, de nuestro Dios, y solicitar el cambio derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, dice. Porque ¿No? tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente, bueno, no sé. ¿No? Así está bien esa parte. ¿No? Porque, ¿qué pasaba? Porque ellos todavía no salían de Asiria, ¿no? Iban a ir hacia Jerusalén, pero en el camino tenía miedo de que los ataquen o que pasen cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, él en el versículo 22 dice, le habíamos dicho al rey, la mano de Dios es para bien sobre los que le buscan, no es su furor para los que lo abandonan, ¿no? Como diciéndole, vamos a estar bien en todo el camino porque Dios nos va a cuidar, pero a la vez tenían cierto temor, ¿no? Y ahora le daba vergüenza decirle al rey, por favor envíanos tropas para que nos cuiden en el camino, ¿no? Entonces, vemos que a pesar de que Esdras está viendo todo lo que Dios está haciendo, y debe reconocer todo lo que Dios está permitiendo, tiene miedo, tiene temor de lo que le pueda pasar en el camino a él y a todo el pueblo, ¿no? Lo cual, venimos al mismo punto, es normal porque somos humanos, ¿no? Y por eso es importante recordar siempre lo que Dios hace en nuestras vidas, porque por más que lo estemos viendo en vivo y en directo, pasa algo mal y tenemos miedo, ¿no? A Esdras le pasó, mira, a Esdras que era pues escriba, sacerdote, que había propuesto todas esas cosas en su corazón, tuvo miedo de lo que podía pasar en el camino. Pero aquí viene la reacción de Esdras. No es que esté mal que tengamos miedo en momentos así, sino que es como lo manejamos. ¿Qué hizo Esdras? Convocó ayuno, ¿no? Como ayuno, exacto. En vez de dejarse dominar por el miedo, hizo no solo él, sino que todo el pueblo ayuno, ¿no? Para afligirse delante de Dios, para buscar a Dios y pedirle que los cuide, ¿no? En todo ese camino que iban a hacer de regreso. Y hace que todos ayunen, ¿no? Entonces, está haciendo, bueno, ahí está haciendo dos cosas. Uno, dejar en manos de Dios todo el camino, ¿no? Es decir, Dios, estamos a punto de regresar un montón de gente hacia Jerusalén, por favor, cuídanos en el camino. Están pidiéndole a Dios eso. Eh, y dos, que también hacer que el pueblo entienda la importancia de buscar a Dios en situaciones así, ¿no? Porque Él está siendo el que dirige todo eso, el que dirige el pueblo de regreso. Entonces también hay una parte de enseñarle al pueblo con el ejemplo qué hacer en situaciones así, ¿no? Tengo miedo porque no sé lo que va a pasar, puede que nos ataquen. ¿Qué hago? En vez de paralizarme, en vez de pedirle ayuda al rey, le pido ayuda a Dios, ¿no? Y Dios nos cuidará en el camino, ¿no?
Entonces, lo hace tanto por él, como también para enseñar al pueblo qué hacer en momentos así, ¿no? Y obviamente con el ejemplo, que es lo que está haciendo aquí. Entonces, ¿qué hace? Convoca ayuno. Los resultados de eso los vamos a ver después, que Dios los cuida en todo el camino, ¿no? Y no les pasa nada. Vale, versículos 24 al 30. ¿Qué hace Esdras? La plata y el oro. ¿Alguien Dice puede? que les entregó a 12 de los principales sacerdotes, este, plata, oro, utensilios y Ujú, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestro. ujú. ¿Y alguien puede leer el versículo 30? Y los Sí, dice sacerdotes, perdón. los sacerdotes y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. ¿Mm? ¿Qué está haciendo ahí Esdras? Mm, está recibiendo la provisión, ¿no? Que Dios a través de esas personas está proveyendo. Ujú, Está exacto. administrando también, se podría decirlo. Y algo interesante que hace es pesarlo delante de todos, ¿no? Dice que agarra 12 representantes, 12 de los principales sacerdotes, todos los utensilios, ¿no? De cierta forma está diciendo, esto es lo que nos han dado, esto es lo que tenemos, se lo vamos a entregar así tal cual, con testigos y todo, a los levitas para llevarlo al pueblo. Está siendo transparente con todo el proceso, ¿no? De llevar el oro y la plata, porque era un montón de dinero lo que le estaban dando, ¿no? En oro y plata. Entonces, también está mostrando ahí un aspecto importante que es la transparencia frente a todo el pueblo, con los sacerdotes, con los levitas, ¿no? Y que haya testigos que vean lo que hemos recibido y lo que le estamos entregando a los levitas, ¿no? Entonces hay un principio ahí importante también de esa transparencia que tiene con el pueblo, de no estamos ocultando nada, no estamos haciendo nada por nuestra cuenta, no estamos haciendo nada raro, sino que así como lo hemos recibido, ustedes han visto que se ha pesado y así se lo hemos entregado a los peritos. Entonces, ese principio también importante. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace? Pesar el oro y la plata, los testigos, y hace que el resultado, que los sacerdotes reciban todo eso, ¿no? Para llevarlo a Jerusalén. Siguiente, ya casi acabamos, eso es verdad. Versículo 31 al 34, ¿qué pasa? Versículo 31, ¿qué dice? Hemos enseñado cosas Versículo 31. Dice que llegaron a Jerusalén. Bueno, en el 32 dice que partieron del río Jaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de Dios estaba sobre ellos, ¿no? Y los libró de la mano del enemigo y del luchador en el camino. Exacto, ¿no? En el versículo 31 vemos que ya parten para Jerusalén, vemos que Dios los cuida en medio de todo de todo ese proceso, vemos que en todo el ayuno y todo lo que hicieron, Dios los está cuidando en medio de todo eso. Y versículo 34 dice, por cuenta y por peso se entregó y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo, ¿no? Está hablando de todo lo que se pesó, ¿no? Con los levitas, ¿no? Entonces, está diciendo, fuimos, Dios nos cuidó en todo el camino y todo llegó tal cual se empezó, ¿no? Tal cual se empezó allá y lo mismo ha llegado acá, ¿no? Y obviamente todo eso en presencia de los levitas,
perdón, los escribo. Y los links. Mm, vale, versículo 35 y 36, ¿qué más hace Esdras? Ofrecieron holocausto, dice. Pidieron holocausto, exacto. Llegan y lo primero que hacen es ofrecer holocaustos, ¿no? A Dios. Todo lo que sigue, a partir del 9 ya vamos a ver qué otras cosas hacen en el camino. Pero vemos que en todo el proceso está siendo bastante cuidadoso con todo lo que hace, ¿no? Está, cuando hay temor, orar a Dios, ayunar, hacer las cosas bien delante del pueblo, ¿no? Ser transparente, ser ordenado, eh, y tener bien en claro las cosas, ¿no? Al buscar los levitas, que fue lo primero que hizo, porque sabía a lo que estaba regresando, ¿no? Que era para acomodar todo el servicio en el templo. Para eso eran necesarios los levitas. Él estaba dando una gran cantidad de plata y oro, de utensilios, todo eso lo pesó para que tal cual se lo entregaron así y regresó al templo. Y obviamente guiar a todo el pueblo, ¿no? A través del camino, con la dirección de Dios, ¿no? Entonces vemos un Esdras que es bastante ordenado, ¿no? Y meticuloso con las cosas que hace. Y así acaba el 8, y luego en el capítulo 9 y en los siguientes ya vamos a ir viendo eh, qué más pasa con Esdras. Em, entonces, ¿ustedes creen que la mano de Dios estaba sobre Esdras? Absolutamente. ¿Por qué? Por- mm, como dice acá que, porque Esdras dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos, y los decretos de Dios. ¿Mm? Bueno, también porque pese a que Esdras y bueno, el pueblo de Israel no tenían nada prácticamente, fueron proveídos, ¿no? O sea, fueron bendecidos, mejor dicho, ¿no? De cierta manera gracias a la mano de Dios, ¿no? Pese a que ellos no lo esperaban, ¿no? Porque, como tú lo mencionaste, no es habitual, ¿no? Ver que un rey, ¿no? Haga eso, ¿no? Legalmente, ¿no? Sea tocado por el Señor y haga todo. Ujú. Exacto. Y justo todo eso, ¿no? Y bueno, Dios escogió ahí a Esdras para que guíe a todo el pueblo en ese segundo retorno y pase todo esto, ¿no? Y, y es bonito, ¿no? Él propuso en su corazón todo eso, él decidió estudiar la ley, obedecerla y enseñarla, lo cual también nos motiva a nosotros, ¿no? Ahorita nosotros, bueno, estamos estudiando el Antiguo Testamento, ¿vale? Estamos estudiando Esdras, pero y que no se quede simplemente ahí, sino propongamos también eh, estudiarla a fondo y obedecerla, ¿no? Que lo que estudiamos de la Biblia no se nos quede en la cabeza simplemente como conocimiento, como teoría, sino que es algo real en nuestras vidas, ¿no? Que eso es lo que Dios quiere, o sea, al final no nos sirve de nada saber un montón de Biblia si no afecta nada a nuestra vida, ¿no? El propósito es que obedezcamos lo que vamos aprendiendo y también enseñarlo como esas, ¿no? Porque así como Dios nos habla a nosotros, seguramente con lo que Dios nos habla, hay muchas personas que necesitan escuchar eso, ¿no? Y eso era lo que hizo Esdras. Estudió la palabra, la obedeció y la enseñó, ¿no? Entonces ese llamado también es para nosotros como cristianos, ¿no? Que no nos quedemos simplemente con memorizar versículos, ir a la iglesia y sonreír bonitos, sino que sea algo real en nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a leer el pensamiento para la semana, página 59. Dice, ¿has pensado alguna vez en tus enemigos como una provisión de Dios para ti? ¿Has considerado alguna vez a los no creyentes que están en la posición de autoridad como tu recurso de ánimo para que hagas la obra de Dios? Al haber estudiado estos capítulos, es sorprendente ver cómo Dios tomó a la propia gente que los hijos de Israel normalmente hubieran evitado
y los usó para suplir sus necesidades. Tal vez necesitamos cambiar nuestra perspectiva en cuanto a nuestros enemigos y los no creyentes. ¿Podrían ser de bendición y no de maldición como siempre lo vemos? Dios fue evidente en la vida de Esdras. Todos notaron la diferencia, los creyentes y los no creyentes. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Esdras? ¿Hizo él algo especial para que Dios lo favoreciera? Si así fue, ¿qué hizo? ¿Y puedes hacerlo tú? Esdras había puesto en su corazón tres cosas: estudiar la palabra de Dios, practicarla y enseñarla. Si yo pongo en mi corazón estas mismas cosas, ¿estará la mano de Dios sobre mí? ¿Podrá la gente ver que la mano de Dios está sobre mi vida? Así que bueno, ese ha sido el estudio de hoy. Este se implica. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Ver cada vez, estar más en la certeza de la soberanía de Dios, ¿no? Nos motiva, ¿no? Precisamente como el mismo libro lo dice, ¿no? Nos ayuda esta parte donde vemos cómo la mano de Dios se manifiesta, ¿no? Para, pese a las dificultades, nos ayuda a vencer el temor, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ujú. Perfecto. Y recuerden que no es que no había miedo, porque hasta Ezra tenía miedo, sino cómo se maneja eso, ¿no? Y cómo lo dejamos en manos de Dios y confiamos en Dios, ¿no? Porque miedos y temores y dudas, como humanos, siempre vamos a tener. Pero ¿cómo reaccionamos? Como el pueblo la primera vez que simplemente abandona todo, o buscamos al Señor, seguimos obedeciendo, oramos, pedimos ayuda. ¿No? Ahí está la diferencia. Entonces, bueno, oramos para terminar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos capítulos de Esdras que hemos podido leer, Señor. Gracias porque a través de estos pasajes podemos ver cómo tú siempre provees, tú siempre cumples tus propósitos y tus planes, aún a pesar de las circunstancias y de las formas menos esperadas, usando a personas que incluso no te conocen. Tú siempre llevas a cabo tu plan, Señor, y te pedimos que así como lo vemos en tu palabra, cuando hay temor, cuando hay duda, podamos aferrarnos mucho más a ti, podamos entregarnos a ti, entregar esos miedos y temores a ti, y podamos seguir confiando siempre en ti, Señor, cuando te estamos obedeciendo, Padre, y se presentan problemas, se presentan miedos o dudas, podamos estar tranquilos y seguros de que tú nos vas a proveer, que tú nos vas a cuidar, incluso de la forma menos pensada, Señor. También te damos gracias por la vida de Esdras, Señor. Gracias porque podemos aprender a través de su vida. Gracias porque nos enseñas que es importante el estudiar tu palabra, el escudriñarla, pero no solo eso, sino también el ponerla en práctica, el obedecerla y también enseñarla, Señor. Hoy pedimos que nos ayudes a tener este ejemplo de Esdras muy presente en nuestra vida, que nos ayudes a poder también proponer en nuestro corazón ser como Esdras y que podamos hacer todo esto, Señor. Le pedimos que nos ayudes, que nos sigas motivando en esta semana que viene para poder seguir estudiando tu palabra, que podamos disponer nuestro tiempo cada día para poder leer los versículos, realizar los estudios, Señor, y que podamos encontrarnos el próximo lunes también para poder seguir estudiando tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que los guardes, que los bendigas, Señor, que los fortalezca su fe, que los guardes si es que están pasando por problemas, sea económicos, sea de salud, familiares, laborales, que los cuides, Señor, que los cuides mucho, los guardes, que puedan sentir tu amor, puedan sentirte a ti, cuidándolos siempre, Señor, y que lo que hemos aprendido lo podamos poner en práctica y podamos compartirlo también, Señor. Cuídalos mucho y también por nuestros hermanos que no han podido estar con nosotros el día de hoy, que también los fortalezcas, los animes y que podamos encontrarnos el próximo lunes para poder seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Carlos. Listo. Nos estamos viendo
la próxima semana. Cuídense, Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Listo, gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos.